Bueno, como decía recién Julio, vamos a hacer una nota con un economista muy reconocido, bueno, hacia quien yo, además del afecto personal, tengo respeto intelectual, Carlos Segiaro, profundo conocedor del sector agropecuario, asesor de entidades gremiales del sector agropecuario, de cooperativas y demás, que creo, el director me lo confirmará, que lo tenemos ya en línea. Allí lo veo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy Bueno, bien por acá. sé que tenés que viajar dentro de algunos minutos, así que te agradezco mucho este espacio para que me comentes algunos temas sobre los cuales yo tengo curiosidad. El primero de ellos, antes de ir a la macro en general, quiero preguntarte, digamos, a pesar de las heterogeneidades, ¿cómo ves el sector agropecuario? Porque uno tiene la sensación, mirando las cuentas nacionales, que el sector agropecuario anda bien. Sin embargo, en Expo Agro creo que hubo un reclamo de nuevo por las retenciones. ¿Cómo estás viendo vos eso? Bueno, en realidad hay mucha heterogeneidad. Vamos a empezar por un dato positivo, Alfredo, y es el resultado de la campaña agrícola. Los datos de la Bolsa de Buenos Aires, de la Bolsa de Rosario, la semana pasada, marcan un nivel de producción prácticamente récord en esta campaña agrícola. Hay que decirlo porque a comienzos de febrero no estábamos tan seguros que fuera a ser así, porque en enero había habido una sequía, en realidad había muchas partes de la región pampeana que habían sido golpeadas con escasas lluvias y además con un calor tremendo, digamos, de tal manera que a comienzos de febrero había dudas sobre el resultado de la campaña agrícola y en realidad después el clima se fue acomodando de tal manera que las cosas fueron mejorando y hoy estamos frente a una cosecha récord a pesar de que no es homogéneo tampoco eso y el problema climático de enero marcó la cancha en algunos lugares que van a tener rindes por debajo del promedio, pero en general la mayor parte de los productores de la provincia y en general de toda la región pampeana van a tener rindes por encima del promedio. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay que destacar una diferencia en la producción agrícola entre un productor que trabaja sobre un campo propio del que trabaja sobre campos alquilados. Y digamos que en realidad el 70% de la producción se hace sobre campos alquilados. Y si yo me sitúo en la planilla Excel, analizar el margen bruto, como se le dice, de la rentabilidad agrícola sobre campos alquilados, te diría que en esta campaña, si en la planilla Excel cargamos el promedio histórico de rendimientos, los números son muy exiguos. Los números Eso son es, muy exiguos, muy finitos, sobre Carlos, campos alquilados, ¿no? eso es, digamos, el hecho de que alguien que alquile el campo, digamos, esté muy justo en general, digamos, en promedio. Digo, ¿eso es por qué? Porque por un problema de los precios, por un problema del tipo de cambio o por un problema de aumento de los costos internos. Y es una mezcla de todo, Alfredo, realmente es una mezcla de todo. Vos mencionas cosas que están jugando fuertemente. El aumento de los costos de producción, sobre todo a nivel de los servicios, un tipo de cambio que no es el mejor, digamos, en términos de exportaciones. Ahora tenemos que los precios internacionales han mejorado a partir del conflicto con Irán y Chicago ha recuperado precios, pero en líneas generales, si nos situamos un mes, 2 meses atrás, digamos que los precios promedios en Chicago se sitúan para el trigo, para el maíz, para la soja, claramente por debajo de los precios que había hace 3 o 4 años atrás. Estamos mirando precios promedios que estaban por debajo. De tal manera que el impacto climático ahora positivo, llamémosle así, de este último mes, ha mejorado la situación. Entonces hay productores agrícolas, aún sobre campos alquilados, que van a tener rindes por encima del promedio histórico y eso va a hacer que acomoden un poco el carro. Pero digamos que en líneas generales los productores que trabajaban sobre campos alquilados en términos del promedio histórico estaban en situación complicada, con muy bajos niveles de rentabilidad y en muchos casos quejándose además de los precios de los alquileres de los campos. Ahora, el tema es que cuando nos trasladamos a otros sectores, los números se complican todavía más en esa diferencia. El sector lácteo, por ejemplo, está pasando un mal momento. El año pasado nos encontramos con que el precio a los productores subió el 8%, pero los costos de producción subieron entre el 20 y el 40%. Cuando uno mira los productores, incluso los más eficientes de la provincia, que están en la cuenca de San Francisco, la mayoría de ellos, en general nos encontramos con que productores de 20, 30 mil, 40 mil litros diarios, en realidad salvaron la ropa el año pasado por la venta de la vaca vieja, es decir, por la venta de un subproducto. Porque si uno mira la rentabilidad sobre el negocio central, digamos,
de la producción el número era muy exiguo o era incluso negativo. Y eso nos conduce a alguien que, entonces, pero los ganaderos les está yendo bárbaro. Bueno, depende qué eslabón estamos viendo en esa cadena. Porque si yo soy un creador, estamos con un problema de stock, en realidad, y buenos precios internacionales. Buenos precios internacionales y un problema de stock en términos de oferta que tiene que ver con un ciclo ganadero de los últimos años. Y alguien dirá, bueno, che, pero vos vendés una jaula de novillo, te sacás 80 millones de pesos, ¿de qué te estás quejando? El tema es que yo soy un productor feedlotero, que solo estoy en un eslabón del proceso en realidad. Cuando vendo una jaula de novillo, la junto con la pala. En realidad estoy juntando 80 millones de pesos. Ahora, cuando voy a comprar los animales para el ciclo, cuando voy a comprar los terneros, y me encuentro que también están carísimos. Y entonces, la mayor parte de los productores de feedlot en la Argentina, en realidad, el año pasado, mirando todo el ciclo, y perdieron entre 20 y 30 mil pesos por animal. Carlos. El productor que está en la posición de un criador está mejor, ciertamente mejor, pero incluso en la cadena hay mucho ruido, Alfredo, porque hay muchos jugadores que se están yendo a la banquina, cuando hablamos de frigoríficos, cuando hablamos de abastecedores, y en realidad hay gente que no está cobrando lo que vende. Este es otro tema que rodea al sector de carne vacuna y rodea incluso a todo el conjunto, te diría. Pino, que es el titular de la Sociedad Rural de Buenos Aires, dijo antes de ayer públicamente en una conferencia, hay mucho FATE en el sector agropecuario. Refiriéndose a la fábrica que cerró, obviamente. Es decir, refiriéndose a empresas emblemáticas y muy reconocidas que están en serio riesgo, y acá entra en juego otro factor, como vos mirabas recién, donde entra el sistema financiero y las tasas de interés, porque hay jugadores que vienen de procesos problemáticos, de sequía el año pasado, o complicaciones en la cadena, que están complicados financieramente y que están teniendo que afrontar tasas de interés que, digámoslo así, son incompatibles con el margen de rentabilidad. Y esto está poniendo en riesgo un montón de sectores, de tal manera que realmente la situación es muy heterogénea en el sector agropecuario y hay mucha gente que mira de afuera y piensa que el sector está de fiesta y la verdad es que el sector no está de fiesta. ¿Ayudaría que el reclamo, yo diría casi permanente, de los dirigentes ruralistas sobre el tema de retenciones, si el gobierno atendiera todas esas demandas y efectivamente redujera o suprimiera las retenciones, eso ayudaría a los productores a tener una mejor situación? Eso jugaría a favor de los actores que están en el sector agrícola puro, digamos, ¿no? Mejoraría en el corto plazo la rentabilidad del sector agrícola, pero aumentaría claramente los costos de un productor lácteo, de un productor porcino, de un productor ganadero, de un productor avícola, que tendrían que pagar más caro su insumo fundamental. De tal manera que yo cuando veo los planteos en relación a las retenciones, digo, me parece que hay que tener una mirada más fina que el planteo, digamos, puro de que hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, porque para algunos jugadores del sector, un productor agrícola, los exportadores agrícolas, claramente, es un buen dato en el corto plazo, pero en realidad para toda la cadena de proteína animal eso aumentaría los costos en una situación donde algunos de los sectores están claramente en una posición de debilidad. No mencioné el sector porcino, Alfredo, donde en realidad este tipo de cambio claramente está motorizando una aceleración de importaciones desde Brasil de carne porcina, que está complicando también la rentabilidad del sector, como es también complicada la situación del sector avícola. Son sectores que en realidad no la están pasando bien en el combo de elementos que están en juego, sin mencionar a otros jugadores que no son tan relevantes en la provincia, como por ejemplo el sector vitivinícola. El sector vitivinícola en la Argentina está quebrado, integralmente quebrado. Y eso obviamente afecta un montón de cadenas agroalimentarias, donde la diversidad muestra realidades muy distintas, incluso por supuesto también entre los que están mirando los negocios de exportación y aquellos que miran básicamente un mercado interno, donde la demanda está muy golpeada por la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Bueno, allí justamente, esta mirada tuya que muestra que no todo es color de rosa, pero al final hiciste referencia al tema de la demanda interna, digamos, el consumo que no se recupera. Te hago una pregunta saltando a lo macro. ¿Cuál es la visión que tenés de, digamos, de la política económica y de las decisiones que se adoptaron en su momento y muchas de las cuales se sostienen y que forman parte de esta mirada del gobierno de cómo combatir
el aumento del nivel general de precios? Mira, yo en realidad voy a rescatar una frase de un cliente la semana pasada que irónicamente, no del sector agropecuario, ¿no? Pero irónicamente decía, sí, la verdad que cazamos en el zoológico, pero ahora nos metieron en medio de la selva y nos dieron un rifle de aire comprimido para defendernos. En el sentido de decir, estamos frente a un combo que es complicado, porque vos has visto que la Unión Industrial Argentina muchas veces le ha hecho llegar al gobierno ciertos planteos diciéndole, bueno, estamos de acuerdo con la apertura económica, estamos de acuerdo que hay que competir a nivel global, pero no con este tipo de cambio, no con esta presión impositiva, no con estas tasas de interés. Es decir, esto termina siendo un combo que para muchos sectores es casi letal y que por supuesto va a jugar un rol incluso en las cadenas vinculadas al sector agropecuario, porque cuando uno mira la situación de, por ejemplo, maquinaria agrícola, estamos viendo ya una aceleración de importaciones de equipamiento importado, incluso usado, de los Estados Unidos, con máquinas que pueden llegar a la mitad de precio que en el mercado local, y el acuerdo con los Estados Unidos expresa el ingreso de maquinaria agrícola, el firmado en enero, ¿no? Expresa el ingreso de maquinaria agrícola de los Estados Unidos nueva, ya con aranceles bajísimos. Y acá nos vamos a encontrar entonces con una aceleración de importaciones que ciertamente va a poner en riesgo a una parte del entramado de maquinaria agrícola de la Argentina y de la región pampeana, con Córdoba y Entre Ríos a la cabeza muy fuerte, en un plano donde tenemos empresas que la verdad es que casi ninguna tiene la escala y la tecnología para competir a nivel internacional, mucho menos si además tiene alta presión impositiva, un tipo de cambio atrasado y una tasa de interés que es realmente hoy por hoy incompatible con el funcionamiento del sistema productivo, ¿no? Por eso me parece que la verdad es que es muy, muy riesgoso el planteo que se está haciendo de un gobierno nacional que, como dijo el presidente Milei, quiero bajar la inflación cueste lo que cueste. Quiere decir que esa lectura o ese objetivo casi absoluto de bajar la inflación, obviamente te plantea tener un tipo de cambio pisado y tasas de interés altas, que es la receta ortodoxa, ¿no es cierto?, para bajar la inflación, y eso está poniendo en riesgo la competitividad de un montón de sectores y está poniendo en riesgo la recuperación del mercado interno. Carlos, mencionaba que el objetivo prácticamente único de la política económica es bajar la tasa de inflación. Ayer estuvo el presidente aquí en Córdoba hablando en la bolsa y en un momento dado, dentro de muchas cosas que dijo, dijo, en agosto la inflación va a ser 0. Si yo te pregunto, ¿cuánto va a ser la inflación en agosto? ¿Va a ser 0? Creo que no va a ser 0, digamos, casi con certeza, ¿no? Porque además entra en juego otra cuestión, Alfredo. Hoy se está hablando entre los analistas que hacen más seguimiento semanal de los precios, ¿no es cierto?, las consultoras que están en eso, hablando que la inflación de marzo puede estar en el 3%. Ahora, acá tenemos una duda también para mirar, y es, ¿qué va a pasar con el conflicto en Medio Oriente? Porque si tenemos que el conflicto se prolonga, hay analistas que están diciendo que eso va a aumentar los fletes terrestres, marítimos, digamos, un montón de precios que afectan, van a generar alguna inflación mundial que se va a trasladar a la Argentina. Algunos analistas están diciendo, y si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, la inflación de abril y mayo puede tener un punto adicional. Ahora, saquemos el conflicto del medio, digamos, supongamos que se acomoda esto en Medio Oriente en las próximas horas o en los próximos días. Igualmente parece altamente improbable que el gobierno argentino pueda llegar a agosto con una inflación que tenga un 0 adelante, aunque sea un 0,7, 0,8, ¿no es cierto? Que tenga un 0 adelante en el cálculo me parece altamente improbable y me parece preocupante, por lo que decíamos recién, que el gobierno quiera llegar a ese número cueste lo que cueste. Porque quiere decir que si quiere llegar a ese número, cueste lo que cueste, un número que esté en el 0,8, 0,9, 0,7, lo va a hacer pisando el tipo de cambio y con tasas de interés incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo, lo cual efectivamente nos va a conducir a un escenario donde en prácticamente toda la región pampeana el contexto va a ser recesivo, no en Vaca Muerta ni en la mina de oro de Catamarca, pero sí en la mayor parte de los segmentos productivos a los cuales está vinculada la provincia de Córdoba. Voy a aprovechar que además de conocer del sector agropecuario y de macro en general, vos has tenido responsabilidades y conocés el sistema financiero. Te quería preguntar, cuando uno mira los números, por ejemplo, del estimador mensual de la actividad económica, ve que bueno, uno de los sectores que se expandió, más allá de algún cambio metodológico, fue el sistema financiero. ¿Cómo estás viendo vos la situación del sistema financiero? Habida cuenta que a partir de enero empezó a tomar cierto vuelo la información de que aumenta mucho la morosidad
en los bancos. ¿Qué estás viendo ahí? Hace 2 años atrás, Alfredo, ya se observaba a nivel de los bancos que muchos usuarios, sobre todo a nivel de familias, estaban dejando de usar la tarjeta de débito para ir al supermercado y empezaban a usar la tarjeta de crédito. Hace 2 años atrás. Eso ya estaba mostrando, digamos, que había gente que no usaba la tarjeta de débito porque no tenía plata en la cuenta. Y en realidad, ir al supermercado con la tarjeta de crédito, después terminaba pagando el mínimo de la tarjeta para que no se la cortara. Lo que empezó a ocurrir después, y ocurrió de cara al 2025, es que los bancos obviamente ajustaron las clavijas para refinanciar eso. Entonces tenemos millones de personas en la Argentina que fueron refinanciadas el año pasado en el sistema financiero bancario y también en el extrabancario, con tasas de interés arriba del 100%. Y por supuesto, ¿qué margen tiene esa gente para enfrentar los pagos en este momento? Porque además aparecieron todas las billeteras virtuales que para ganarle espacio a la banca tradicional salieron a ofertar créditos digitalmente, digamos, con muy bajos niveles de garantías. De tal manera que hoy no quiero hacer nombres, digamos, para que nadie se asuste, pero en realidad digamos que hoy tenés billeteras virtuales de tarjetas muy reconocidas que tienen niveles de morosidad del 25%. Y tenés bancos con niveles de morosidad entre el 10 y el 15%. Es una situación que más allá de lo delicada que uno la pueda considerar, estamos hablando de millones de personas en toda la Argentina. Y en ese plano el tema es, bueno, si vos te endeudaste el año pasado, sos un jubilado, sos alguien que está asalariado, te endeudaste en el supermercado, te refinanciaron a un año a una tasa arriba del 100%, ¿qué margen te queda este año para comprar un queso duro, por ejemplo, en el supermercado? Digo esto porque tocar el sector lácteo no es menor, porque la verdad el mercado interno del lácteo está totalmente planchado, y eso explica por qué estamos viendo productores en el sector lácteo, por ejemplo, con muy bajo nivel de rentabilidad, pero estamos viendo empresas lácteas con muchos problemas a nivel industrial. Carlos, ¿por qué? Porque el mercado interno no responde. Carlos, estás a 5 minutos de tu viaje, te agradezco muchísimo que te hayas hecho este espacio y seguramente te vamos a estar convocando más adelante. Muchísimas gracias por los conceptos, por las ideas, te mando un abrazo grande, mi afecto de siempre. Gracias, Alfredo, un fuerte abrazo. Bueno, ahora vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir con otro tema. Nos vamos a alejar del tema de la economía en general y vamos a ir a un tema que afecta muy directamente a los cordobeses, que es cuando se tienen que trasladar de un lugar a otro, los problemas del sistema de transporte. Vamos a un corte, enseguida volvemos.